Capítulo 3. Emociones cargadas. Parte 1. Shizuku se sentó en su asiento familiar junto a la ventana, mirando fijamente al aula de su escuela primaria. Estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Sus extremidades se sentían pesadas. Si no fuera por las leyes de la física, se habría fundido en su silla, en el suelo, y se habría quedado allí para siempre. Creo que Shizuku-chan debería ser la elegida. ¡Ja! Shizuku saltó cuando escuchó su nombre. Pero luego se tranquilizó y recordó que estaban en medio de la clase. Y hoy estaban decidiendo los miembros del elenco para la obra de teatro de la clase. Yaegasi-san, ¿qué opinas? ¿Quieres hacerlo tú? Shirasaki-san parece pensar que encajas a la perfección, preguntó suavemente la clase de Shizuku. Sí, me gustó mucho la sonrisa de esta profesora. Shizuku pensó distraídamente, la pregunta de su profesora entrando por un oído y salió por el otro. Vamos, Shizuku-chan. Tienes que hacerlo. Tienes que ser la princesa. Kakaori, al ver a su mejor amiga mirándola con emoción, Shizuku finalmente recobró la cordura. La obra que estaban haciendo era tan cliché como habían visto. Una historia de princesas, caballeros y dragones. La bella pero tímida princesa salvada por el caballero después de una larga y ardua aventura y los dos se enamoran, porque quiere que haga de princesa. Shizuku no necesitó pensar mucho para encontrar la respuesta. Más bien, era obvio desde el principio. Kaori era mucho más perceptiva de lo que ella decía. Sabía que Shizuku secretamente amaba las cosas lindas, y quería parecer más femenina que ella. Pero... te verías muy linda con un vestido de princesa. Vamos, ¿no quieres hacer algunos recuerdos en nuestro último año de primaria? Había una hora de teatro escolar cada año, pero Shizuku nunca había desempeñado un papel tan bonito y femenino. Medio insegura, medio avergonzada, y un poco asustada por el entusiasmo de su mejor amiga, Shizuku trató de encontrar una respuesta. Por supuesto, era consciente de que estaba secretamente feliz de que Kaori pensase que sería una buena princesa. Y definitivamente quería intentarlo. Kaori se dio cuenta de los deseos internos de Shizuku y, como siempre, decidió darle un empujón más. Shizuku-chan, si te conviertes en la princesa, puedo jugar al caballero. ¿Qué te parece, Ueme? Bueno, si eso es lo que, ruborizándose un poco, Shizuku pensó para sí misma, quizás debería intentarlo después de todo. ¿No debería ser al revés? Se sentía como si alguien hubiera tirado un cubo de agua fría a la cara de Shizuku. La afirmación de su compañera de clase apagó su entusiasmo. Kaori-chan debería ser la princesa y Shizuku-chan el caballero. ¿De qué estás hablando? Un tipo tiene que hacer de caballero. Yaegasi-san es más varonil que cualquiera de ustedes, así que debería serlo. Sí, exactamente. Incluso hace kendo, así que es una verdadera espadachina. Quiero ver cómo Yaegasi-san se viste de caballero. En segundos, todos los demás en el salón de clases clamaban porque Shizuku hiciera de caballero. Kaori se puso en pie y empezó a agitar los brazos alocadamente, intentando convencer a la gente de que Shizuku debía ser la princesa. Pero desafortunadamente, sus poderes de persuasión eran escasos. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Kaori, y la maestra de la sala de clases golpeó sus manos contra el podio en un intento por calmar a los estudiantes. Cálmense todos. Lo más importante aquí es lo que Yaegasi-san quiere. Yaegasi-san, ¿qué papel quieres desempeñar? Aunque la maestra sonreía amablemente, se veía bastante severa. El estómago de Shizuku se sentía como plomo. Oleadas de cansancio la bañaron, y había perdido la voluntad de resistirse a su tirón. Shizuku había esperado este desarrollo. Después de todo, no era la primera vez. Quiero jugar al caballero. Shizuku-chan. Shizuku sonrió suavemente, como si realmente quisiera jugar al caballero. Luego se giró hacia Kaori con una sonrisa juguetona mientras empezaba a hablar con ella. No serías capaz de hacerlo, Kaori. Te lastimarías si te dejáramos sostener una espada. Aunque hiciera de princesa, probablemente me cansaría de verte revolotear e intentaría pelear yo misma. El resto de la clase empezó a aplaudir. Sin embargo, Shizuku nunca olvidaría cómo su maestra de aula no parecía tan emocionado como el resto de la clase. O la mirada dolorida y abatida que Kaori le dio. ¿Cómo puedes decir eso con una sonrisa? Su mirada parecía decir, como una mezcla de ira y tristeza en sus ojos. Kaori estaba tan enfadada que Shizuku había dicho que haría de caballero que no había hablado con ella durante 3 días seguidos. Pero como era Kaori, tampoco había podido dejar a Shizuku. Así que, en realidad, había sido un poco incómodo. ¿Estás realmente contenta de anteponer las necesidades de todos a las tuyas? Esa voz atravesó el corazón de Shizuku, forzando su pensamiento al presente. Miró hacia el oscuro pasillo que estaban atravesando,
con el agujero en su corazón cada vez más grande. Fragmentos de recuerdo salieron de ese agujero, derramándose sobre el insensible hielo. Yaegasi-san, ocúpate del resto por nosotros. En la secundaria, Shizuku había respondido a esas peticiones con un guiño y un claro, déjamelo a mí. Yaegasi, puedes encargarte de esto tú sola, ¿verdad? En el instituto, Shizuku había respondido a esas peticiones con una sonrisa y un, por supuesto que puedo. Shizuku, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? No puedo. No puedo. Realmente no puedo. Shizuku pensó para sí misma con una triste sonrisa. Shizuku, no me dejarás, ¿verdad? Deja de aferrarte a mí todo el tiempo. A este ritmo, pasarás el resto de tu vida cuidando a las personas, ocupándote de sus problemas y protegiéndolas. Basta. Shizuku intentó gritar. Quería ahogar la voz que resonaba en su cabeza. Pero esas palabras se fundieron en una oscuridad sin forma, escapando de sus labios como un silencioso suspiro. Tú. No, voy a terminar completamente sola. Shizuku ya no podía decir si era la voz que decía esto, o si estaba reviviendo uno de sus viejos recuerdos. De cualquier manera, todo lo que podía hacer era seguir gritando, eso no es verdad. De repente, la voz en su cabeza cambió de la suya propia a la de alguien a quien antes consideraba un amigo. Odio que siempre intentes lucir mejor trabajando tan arduamente. Shizuku de repente se dio cuenta de la naturaleza de la oscuridad en su corazón. Era su propio malestar sobre si estaba realmente trabajando tan duro por el bien de los demás. Esa comprensión lentamente empezó a enrollarse alrededor de su corazón, y Shizuku sintió cómo se le apretaba el pecho. Odio este lugar. Shizuku miró a su alrededor salvajemente, buscando una salida. ¿Qué? ¿Quién es usted? Había alguien de pie a su lado. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? La figura no era más que una silueta borrosa, Shizuku no podía discernir ningún rasgo. Pero poco a poco se fue concentrando, y Shizuku se dio cuenta de que tenía una cola de caballo blanca, y unos ojos rojos oscuros e indescriptibles. La pálida figura se mofó, sus labios formando una fina media luna, señaló a Shizuku y susurró, mira, tú. No, ya no vivo en la luz. Shizuku sintió como si su corazón estuviera atrapado en un vicio. ¿Bien? Basta ya, los ojos de Shizuku se abrieron. Por un momento sus pensamientos fueron confusos, pero luego recordó rápidamente cuándo y dónde estaba. Estaban en una pequeña habitación a unos cientos de metros del final del laberinto. Habían pasado unas 3 horas desde que Hajime y Yuka se habían follado en el salón de los espejos y habían sido físicamente sujetados por Sea. Los incesantes susurros habían agotado el estado mental de Koki, y Hajime había decidido descansar aquí antes de enfrentarse a todo lo que había al final del laberinto. Shizuku se había sentado con la espalda contra la pared y se había quedado dormida con la cabeza metida dentro de sus rodillas. Estaba cubierta de sudor frío y se sentía helada hasta los huesos. Y no por la temperatura exterior. Agitó la cabeza, intentando desterrar los pensamientos no deseados, y se giró hacia la fuerte voz que la había despertado. Se atenía a Hajime con el brazo cerrado y parecía estar gritándole. ¿Qué estás haciendo, Sea? ¿Me vas a romper el brazo? Sí, claro, ambos sabemos que esto no duele. Además, si no te detienes, te golpearé con mi explosión rompecorazones de verdad. Lo siento. Pero Hajime se ve tan lindo cuando trata de contenerse. Este no es el momento ni el lugar para este tipo de cosas. Se apretó su mano contra Hajime, manteniendo sus brazos firmemente fijos en su sitio. Era una marca de lo lejos que había llegado que podía localizar incluso a él. En verdad, Hajime estaba orgulloso de su crecimiento. Sea, sin embargo, estaba demasiado ocupada asegurándose de que Hajime no tirara lo último de su dignidad para estar contento por ello. Cálmate, Sea. Nunca tendría sexo aquí en público. Entonces, ¿por qué miras hacia Yoe-san? Yo no, tú solo estás imaginando cosas. Solo pensé en pedirle a Yu que alivie mi alma maltratada. Todos estos susurros se han hecho notar. Mentiroso. Conozco esa mirada, Hajime-san. Esa es la mirada que siempre tienes cuando mientes. Se señaló con el dedo a Hajime como un abogado que acababa de encontrar algo a lo que objetar en el argumento del acusado. Por supuesto, el propio Hajime había admitido que las voces no le molestaban mucho, por lo que era obvio que era una mentira que necesitaba recuperarse. De hecho, lo único que parecía estar haciendo el susurro era aumentar su deseo de follar con Yu, y aumentar el deseo de Yu de follar con Hajime. En otras palabras, ambos estaban bien. Después de pensar durante unos segundos, Hajime contestó con cara seria: necesito reponer mi suministro de Yuenium. Te voy a dar un puñetazo de verdad. Se pellizcó la mejilla de Hajime y le dio una mirada que avergonzaba a la de Yu. Para todos los demás,
parecía que Sea estaba coqueteando con Hajime tanto como Yu. ¡Qué cruel! Es porque yo también soy tu novia. Es mi trabajo corregir tus faltas. Sea se sonrojó un poco, y Hajime sonrió. Apreciaba que ella no tuviera miedo de regañarlo todavía. Buena chica, Sea. Yu también asintió satisfecho. Los dos se sentaron frente a Sea y aceptaron mansamente su castigo. No tienes que arrepentirte tanto. Sea pensó para sí misma, nerviosa. Hajime y Yu sonrieron ante la adorable reacción de Sea. Ciertamente parecen amantes. Ajajaja, sí, lo hacen. Tío sonrió calurosamente y Cory asintió de acuerdo. Al principio, se había sentido como si Sea siempre siguiese detrás de la sombra de Hajime y Yu. Sin embargo, ahora que había sido aceptada como novia de Hajime, estaba empezando a actuar como si estuviera en pie de igualdad con ellos. En vez de seguir a Hajime y Yu, se caminaba junto a ellos. De hecho, incluso hubo momentos en los que ella fue la que los empujó hacia adelante en lugar de hacerlo al revés. Como ahora mismo. Se sintió completamente natural que los tres estuvieran juntos en todo momento. Aunque no a todos les pareció tan reconfortante como a Tío y Cory. ¿Jisusisu? ¿Qué pasa? Oh, estoy bien. ¿Qué hay de ti, Susu? ¿Cómo lo llevas? La expresión de Shizuku se endureció durante un momento, pero luego sonrió y se giró hacia Susu. Shisu, no te esfuerces demasiado. Si hay algo que te molesta, siempre puedes contármelo. Susu puso un frente fuerte y sonrió tranquilizadoramente a Shizuku. El susurro también le estaba afectando. Sentía como si estuviera siendo aplastada por el peso de sus remordimientos. Incluso el simple acto de respirar dolía, pero aún así, estaba más preocupada por Shizuku que por ella misma. Era obvio que algo andaba mal en la forma en que Shizuku miraba a Hajime y a los demás. Todos sonreían felices, pero parecía como si se hubiera tragado un limón. Te preocupas demasiado, Susu. Además, tú lo tienes más difícil que yo. ¿Estás segura de que estás bien? Esa respuesta de Shizuku fue exactamente la razón por la que Susu estaba tan preocupada. Shizuku siempre fue así, embotellando sus propias preocupaciones y solo se preocupaba por los demás. Incluso Susu podía darse cuenta de que estaba a punto de llegar a su punto de ruptura, pero incluso entonces, Shizuku se negó a dejar que otros se preocupasen por ella. Se negó a admitir que necesitaba ayuda. Susu miró a Cory suplicándole, rogándole que hiciera algo. Cory se encontró con la mirada de Susu. Cory también había estado vigilando el estado de Shizuku. Pero en vez de hacer nada, Cory agitó la cabeza en silencio. ¿Por qué? Kaorin, ¿por qué no le dices nada a Shisu? La ira surgió en Susu, pero luego se marchitó un segundo más tarde al notar la seria mirada de Cory. Kaorin nunca abandonaría a Shisu. No sé por qué, pero ahora mismo probablemente piensa que ninguna palabra podría ayudar a Shisu. Suspirando para sí misma, Susu asintió desolada. Entonces le sonrió a Shizuku y le dijo con voz alegre, no te preocupes por mí, Shisu, estoy bien. Mientras Shizuku estaba luchando, el que estaba más en peligro de sufrir una crisis ahora mismo era Kouki. Hey, Kouki, ¿qué, Ryutaro? Nada en particular. Ojalá pudiéramos salir de este maldito lugar. Sí, cuanto más viajaban, más taciturno se había vuelto Kouki. En este punto, incluso cuando Shizuku, Ryutaro o Susu lo controlaban, él solo respondía con una sola palabra. Las oscuras emociones que se arremolinaban tras sus ojos continuaron creciendo en intensidad. Fueron dirigidos directamente a Hajime, aunque estaba haciendo todo lo que podía para ocultarlos. Hajime era demasiado sensible a la hostilidad como para perderse lo que estaba pasando. Naturalmente, había estado al tanto de la mirada penetrante de Kouki desde hacía tiempo. Aún así, había evitado a propósito reconocerlo o incluso hablar con Kouki. Sabía tan bien como todos los demás que decir cualquier cosa ahora mismo solo empeoraría las cosas. La razón por la que estaba tonteando con Yu y Sea era porque quería tratar de aligerar el ambiente tanto como fuera posible. Sin embargo, parte de ello también se debió a que no soportaba permanecer callado en esta atmósfera opresiva. Ahora bien, ¿cómo se sienten todos? ¿Estás preparado para continuar? Había pasado una hora desde que comenzó su descanso. Tío, que había estado usando magia espiritual para estabilizar los estados mentales de todos, miró a los miembros del grupo. Sí, gracias. Mi cabeza está más clara ahora. Sí, creo que me siento un poco mejor. Por lo que Hajime podía ver, no había magia contenida en los susurros. Eran solo voces. Cualesquiera que fueran los efectos psicológicos que estaban teniendo en el grupo, la magia no tenía nada que ver con ellos, pero ni siquiera la magia espiritual podía revertir los efectos mundanos de los susurros a menos que la persona en cuestión fuera capaz de superar sus inseguridades.
En realidad, todo lo que Tio estaba haciendo era ayudar a que el grupo se sintiera un poco más refrescado. Aún así, Shizuku, Suzu y Ryutaro estaban agradecidos por el poco alivio que la magia de Tio les dio. Sus sonrisas eran cansadas, pero en su mayoría genuinas. Sin embargo, había una persona que ya no podía sonreír así. Sí, gracias, Tio-san. Me siento genial, dijo Koki mientras forzaba una sonrisa. Desafortunadamente, era obvio por su tono desanimado que no se sentía bien. Su expresión era tan rígida que incluso las máscaras tenían sonrisas más naturales que él. Tio se dio cuenta de que Koki solo fingía estar bien, pero ella le dio una palmada en el hombro y cambió de tema. No hay necesidad de dar las gracias. Más importante aún, es hora de que dejemos este laberinto. Maestro, usted dijo que la distancia restante debería tomarnos menos de 1 hora para cubrirla, ¿correcto? Sí. Y eso si nos desviamos. Por lo que puedo sentir en la brújula, nos quedan unos 30 minutos. Hajime sacó la brújula de su bolsillo y se puso en pie. Yu también se levantó, dándose cuenta de que esa era la señal para irse. Su expresión de broma había desaparecido, reemplazada por un fruncir el ceño. Como Hajime, solo había estado haciendo el tonto para tratar de aligerar el ambiente. Probablemente, de todos modos, como era de esperar, Koki tardó en levantarse. Pero también lo eran Shizuku, Suzu y Ryutaro. Había pasado casi un día entero desde que entraron en este laberinto. En ese tiempo habían pasado por múltiples peleas, y luego pasaron horas atormentadas por susurros maliciosos. Aunque habían estado recuperando su agotamiento físico como era necesario, no habían sido capaces de hacer nada por su agotamiento mental. Koki y los demás tropezaron lentamente hacia adelante, pareciéndose espeluznantemente a los zombis a los que habían matado hace una vida. Sus cansados reflejos les miraban desde las pulidas paredes de hielo, burlándose de su agotamiento. Mientras caminaban, las voces continuaban susurrando verdades y temores desagradables al oído del grupo. Debido a su agotamiento, las diversas trampas y emboscadas a las que se enfrentaba el grupo eran más peligrosas de lo que deberían ser. Aunque Hajime y los demás estaban bien, el grupo de Koki estaba a la defensiva incluso contra enemigos débiles como los ogros de escarcha. «Maldición», maldijo Koki mientras Hajime acababa con un ogro de escarcha que le había estado dando problemas. Golpeó su puño contra la pared. «¿Ves? Pasó de nuevo. Es por eso que siempre te roban las cosas importantes para ti. Si tan solo tuvieras más poder». Los susurros continuaron incesantemente. Incluso cuando no estaban allí, las palabras resonaban en la cabeza de Koki una y otra vez. Sentí como si alguien estuviera golpeando su cráneo con un martillo. En un intento de desahogar sus frustraciones, Koki desató una ráfaga de ataques contra otro ogro de escarcha. Pero su ira había hecho que sus movimientos fuesen descuidados, y el ogro pudo esquivarlo. Eso hizo que Koki se sintiera más frustrado, lo que a su vez entorpeció aún más sus movimientos, provocando un interminable bucle de retroalimentación negativa. Eso, a su vez, frustró a Ryutaro, que tuvo que cubrir el error de Koki. «Koki, deja de atacar y cálmate, estoy tranquilo», gritó Koki. Apenas prestaba atención a otras personas ahora, y sobre todo dependía de los reflejos. Sintiéndose aún peor sabiendo que estaba actuando tan mal que incluso sus camaradas habían empezado a darse cuenta, Koki se dio la vuelta. Al hacerlo, vio su reflejo en el hielo y se congeló. No había nada particularmente extraño en su aspecto. Su cara era la misma que se había acostumbrado a ver estas últimas horas. Le miraba fijamente sin entender nada. Pero algo le molestaba. «¿Qué?», murmuró. Transfijado, escudriñó su reflexión y, un escalofrío bajó por su columna vertebral. Su expresión se endureció. Su reflejo le miraba con la mirada perdida. No estaba apretando sus cejas en irritación y mordiéndose los labios como lo estaba haciendo el verdadero Koki. A pesar de que su expresión se había endurecido, su reflejo no había cambiado en absoluto. Continuó mirándole fijamente, sus negros ojos clavados en Koki. Los ojos de Koki se abrieron de par en par con sorpresa, y un segundo después su reflejo se mofó de él. «Bah. Koki, ¿qué pasa? ¿Estás bien, Koki?» Shizuku y Ryutaro se giraron hacia él mientras gritaba y saltaba de la pared. Hajime y los demás se dieron la vuelta y prepararon sus armas. «Hay otro enemigo». El sudor frío corría por la espalda de Koki. Respirando con dificultad, levantó su espada santa y la apuntó al reflejo que tenía en la pared. Estaba apuntando con su espada hacia él, con los hombros levantados. Había dejado de moverse de forma diferente que el verdadero Koki. «¿Koki?». Confundido, Shizuku caminó hacia Koki. Suavemente puso una mano sobre su hombro en un intento de calmarlo. Koki tembló,
Pero luego se relajó un poco cuando se dio cuenta de que la mano pertenecía a su vieja amiga. Conteniendo su respiración, Koki logró salir. Mi reflejo era sonriente. Aunque no estaba sonriendo, me sonrió. Era como si otra persona estuviera en el hielo. ¿Estás seguro de que no estabas viendo cosas? Shizuku tragó saliva y miró con recelo el reflejo de Koki. Sin embargo, Koki ya no estaba interesado en su reflexión. Se giró hacia Shizuku y dijo irritado, ¿no me crees? No, no es eso. Koki parecía haber interpretado las palabras de Shizuku como una falta de confianza en él. Por supuesto, no era por eso por lo que Shizuku había preguntado. Solo quería volver a comprobarlo. Era obvio por lo vigilante que estaba mirando la pared que le creía a Koki. De hecho, ni siquiera le había quitado los ojos de encima para responderle. Por lo tanto, era natural que se sintiese confundida por la hostilidad de la voz de Koki. Desafortunadamente, el hecho de que no se encontrara con la mirada de Koki solo sirvió para enfurecerle aún más. La voz goteaba de celos. Koki gruñó, habrías creído a Nagumo de inmediato. Koki, ¿de qué estás hablando? Acabo de decir que te creo. Esta vez, Shizuku se giró hacia Koki. A pesar de que normalmente era capaz de pasar por alto la mayoría de las cosas, esto fue suficiente para provocar que se levantara una ceja. Pero en el momento en que vio la expresión tensa de Koki, pasó de enfadada a preocupada. Lo siento, Shizuku. Su expresión de preocupación era suficiente para despejar un poco la niebla que se había sentado sobre los pensamientos de Koki. Pero un segundo después, se volvió a callar al ver que la expresión de Shizuku se transformaba. El laberinto debe haberle susurrado algo desde que sus hombros empezaron a temblar, y se agarró el pecho como si lo hubieran apuñalado. Levantó la vista por un segundo, buscando algo. Y desde donde ella estaba, lo único que se veía era Hajime. Aunque no dijera nada, ese gesto fue suficiente para que Koki se quebrara. Todos los sentimientos oscuros que habían botellado empezaron a desparramarse. Sea lo que sea que haya sido, no parece que vaya a atacar todavía. Pero debemos tener cuidado, dijo Hajime, que había estado observando las paredes con su ojo de demonio, suspiró y dio el visto bueno. Kouri y Suzu, que habían estado observando el intercambio de Koki y Shizuku con gran temor, asintieron y volvieron a caminar. No hubo otros incidentes de reflejos actuando por su cuenta, y el grupo finalmente salió del corredor de espejos de hielo en un amplio espacio abierto. Hajime miró su brújula, confirmando que este era el final del laberinto. Al otro lado de la habitación circular había un conjunto de puertas dobles tan grandes y magníficas como la que habían atravesado para entrar aquí. En realidad, no, las puertas eran el doble de grandes que las otras. De hecho, eran más como portales que como puertas. No había depresiones para insertar ninguna joya ni ningún bordado de flores de fantasía, pero había algo más tallado en las puertas que era igual de impresionante y artístico. Todo un mural, compuesto de múltiples capas, que se extiende a lo largo de las puertas. En la parte superior estaba el sol, y debajo una serie de capas que mostraban a los humanos, los animales, la naturaleza y todo lo que había en el medio. Diferentes capas representan diferentes cosas, como la luz del cielo, o la oscuridad del infierno. Se supone que este mural simboliza el corazón humano. A juzgar por lo elaboradas que habían sido tanto esta como las anteriores puertas, Bandriusini había sido todo un artista, y como todos los artistas, Bandre había querido transmitir un mensaje con su arte. Lo que significa que era totalmente posible que este mural proporcionara algunas pistas sobre el juicio que se avecinaba. Hajime lo tuvo en cuenta mientras miraba la habitación. Parece que finalmente estamos aquí. Pasar ese portal es nuestra meta. Koki y los demás parecían visiblemente aliviados. Sin embargo, me parece sospechoso. Sí, tengo un mal presentimiento sobre esto. Esa niebla de nieve no ha hecho nada todavía. Estoy seguro de que no fue puesta aquí solo para el espectáculo. Tú lo dijiste. Además, cada vez que entramos en una habitación abierta, algo nos ataca. En todo caso, estas habitaciones son probablemente grandes a propósito para que podamos luchar en ellas. De hecho, el tamaño de la habitación hacía obvio que no podrían llegar a esas puertas sin ser molestados. Hajime también creía plenamente en eso, pero incluso ahora su ojo de demonio aún no era capaz de sentir nada fuera de lo normal. Todavía no siento nada. Supongo que nuestra única opción es seguir adelante y averiguarlo. Sacudiendo la cabeza, Hajime tomó la delantera. Yu y los demás le siguieron. Como era de esperar, algo sucedió en el momento en que llegaron al centro de la habitación. ¿Eso es un sol? Una brillante luz entró en la habitación, y Hajime levantó la vista. Yu y los otros siguieron su ejemplo. Lo que sea que estuviera allí arriba era definitivamente un sol de algún tipo. Considerando que todavía estaban dentro del laberinto, obviamente no era el sol real, pero emitía calor además de luz,
así que, sol, era la única palabra que encajaba. Como mínimo, sea lo que sea, fue modelado para funcionar como un sol. Hajime apartó su atención del sol artificial y miró hacia abajo. Una visión de otro mundo se extendió ante él. Todo en la habitación era brillante. La niebla de nieve que había descendido más cerca del suelo y minúsculos cristales de nieve brillaban al captar la luz del sol. Por eso lo llaman polvo de diamantes, pero comparado con los fenómenos de polvo de diamantes que ocurrían naturalmente, este era demasiado brillante. Parecía como si la Vía Láctea hubiera sido miniaturizada y recreada dentro de esta habitación. Los cristales de hielo continuaron creciendo más brillantes también hasta que cada uno fue un sol en sí mismo. Comenzaron a congregarse juntos, formando fragmentos más grandes en lugar de cristales. Aunque fue una vista espectacular, Hajime no tuvo tiempo de disfrutarla. Lo que sea que estuviera pasando era peligroso. Cada trozo de hielo era un láser cargado de energía, y no se sabía cuándo dispararían. Supongo que esto es demasiado letal para llamarlo polvo de diamantes. Todos, prepárense para el impacto. Confiando en sus instintos, Hajime gritó una advertencia. Eso sirvió para que Koki y los demás volvieran a sus sentidos. El grupo se acurrucó junto, y Yu y Suzu desplegaron sus más fuertes terrenos santificados. Un segundo después, los fragmentos emitieron una serie de destellos blancos. NGH, son como láseres, cientos de rayos de luz blanca supercaliente disparados hacia el grupo. Los fragmentos absorbían la energía del sol, la enfocaban y la devolvían. Los láseres eran lo suficientemente potentes como para romper incluso el suelo sagrado de doble capa de Yu y Suzu. Esto es como el arma láser de Nagumo-kun. Shizuku se refería a Hyperion, el arma que Hajime había usado para destruir una sección de las llanuras fuera de la capital. Recordar el poder que había exhibido hizo que Shizuku sintiera escalofríos en la columna vertebral. Por alguna razón, Hajime sonrió cuando escuchó eso. Sí. Es de Oscar. No puedo creer que un tipo que vivió hace miles de años fuera mejor artesano que yo. Maldita sea, este tipo tenía habilidades. Este no es el momento de alabarlo. Gritó Koki. Justamente por eso. Dicho esto, Hajime tenía razón. Este láser era más poderoso que el suyo. Los láseres rebotaron de fragmento en fragmento y fueron redirigidos por las paredes de hielo perfectamente pulidas, por lo que era imposible predecir sus trayectorias. Hajime y los otros estaban atrapados dentro de una telaraña tridimensional de luz sobrecalentada. ¿No tenían a dónde ir? Todo lo que quedaba era que se les perforara o incinerara. En esta situación, los rayos de luz más pequeños y versátiles eran realmente más peligrosos que la explosión masiva de Hyperion. Para empeorar las cosas, parecía que Hajime y los demás tenían un límite de tiempo. Cada vez más cristales de hielo descendían por momentos. En segundos, el aire estaría tan lleno de ellos que incluso la niebla de Altina parecería delgada. Teóricamente, los láseres se debilitan al pasar a través de la atmósfera. Especialmente cuando esa atmósfera estaba contaminada con humo o polvo. Por eso, por un momento Hajime pensó que los cristales de nieve que descendían debilitarían a los láseres, pero no hay forma de que hayan tendido una trampa tan tonta. Hajime agitó la cabeza. Una vez que el resto de los cristales obstruyan nuestra visión, estaremos en problemas. Nos vamos de aquí ahora mismo. A las órdenes de Hajime, todos entraron en acción. Los láseres continuaron golpeando las barreras de Yu y Suzu, debilitándolas a cada segundo. Sin embargo, concéntrense en mantener la barrera. Transición infinita. El hechizo de restauración de Kuri continuó devolviendo la barrera a su estado original cada segundo, transformándola de meramente robusta a invencible. Hajime entonces usó Riftwalk para ayudarle a calcular las trayectorias de los láseres, y comenzó a derribar los fragmentos que mantenían al grupo atrapado. Solo faltaban unos cientos de metros para llegar a la meta. Sin embargo, Hajime sabía que los laberintos no se superaban tan fácilmente. Tenía que haber al menos un obstáculo más. Como era de esperar, una serie de grandes trozos de hielo llovieron desde la niebla de arriba. Cada uno era del tamaño de un coche. Cayeron al suelo con fuertes golpes, bloqueando el camino ante Hajime y los demás. Los impactos dejaron cráteres en el suelo y crearon grietas a través del hielo. Al igual que las paredes, los trozos de hielo eran lo suficientemente transparentes como para ver a través de ellos. No eran, por supuesto, trozos de hielo ordinarios. Los cristales de maná carmesí incrustados en su centro lo dejaron muy claro. TCH, así que esta es la verdadera prueba, Hajime chasqueó su lengua, irritado. Las grietas corrían a lo largo de los bloques de hielo, y se reorganizaron en una nueva forma. Ahora parecían gigantes de 5 metros de altura. Como los golems,
sus cuerpos eran robustos y en cuclillas. Cada uno estaba armado con una alabarda con una sola mano. Había 9 golems de hielo en total. El mismo número de personas en el grupo de Hajime. Con lo masivos que eran, bloquearon completamente el camino a la salida cuando se alineaban en fila. De Hills una paliza. La neblina de nieve estaba apenas unos centímetros por encima de sus cabezas. Ya tuvieron que lidiar con la tormenta de láseres. Si también estaban cegados por la niebla, no podrían luchar por mucho tiempo. Hajime instantáneamente apuntó a un golem de escarcha y disparó. Un rayo rojo salió de Daanar, sin embargo, el golem bloqueó el disparo con su escudo de torre. Aunque la bala de Hajime lo atravesó, no pudo llegar hasta el cristal de maná del golem y se detuvo en seco. Esos escudos no están hechos de hielo normal. Era la primera vez en este laberinto que un solo disparo de Hajime no era suficiente para matar algo. Aunque la proeza defensiva de los goles de escarcha era admirable, lo que era aún más impresionante era que el Daanar mejorado de Hajime había sido capaz de atravesar directamente el escudo de la torre de un monstruo diseñado exclusivamente para la defensa. Sin embargo, era innegable que estos goles eran artificialmente duros. Un momento después, todos menos Suzu y Yu siguieron con sus propios ataques. Si un ataque no es suficiente, ¿qué tal una docena? ¿De verdad crees que el mero hielo puede soportar mi aliento? Se transformó a Druken en un modo de bombardeo y lanzó una descarga de proyectiles mientras Tio empujaba sus manos hacia adelante y soltaba su aliento de dragón. Al mismo tiempo, Shizuku también se adelantó. Estaría bien si tuviera destello fulminante a distancia, pero esto tendrá que funcionar. Corte sónico. Tu destello fulminante es tan bueno que da miedo, Shizuku-chan. Creo que tus plumas de desintegración son mucho más aterradoras, Kouri. De hecho, hablando por experiencia, definitivamente lo son. Shizuku soltó una ráfaga de viento mientras Kouri descargaba un rayo de pura desintegración. Ryutaro y Koki también se unieron, con Ryutaro lanzando ondas de choque de maná y Koki lanzando sus ráfagas de luz. Pero todos sus ataques estaban dirigidos a sus aliados. Tomado completamente por sorpresa, Hajime suspiró. No esperaba que se produjeran ataques mientras la barrera aún estaba en pie. Especialmente no de tan cerca. El relámpago celestial de Koki y la onda expansiva de maná de Ryutaro estaban a centímetros de su cara. TCH, chasqueó su lengua, molesto. En el breve momento de tiempo que le quedaba, cruzó los brazos y activó piel de diamante. Los ataques de Koki y Ryutaro lo golpearon. Gracias a su bloqueo de última hora, pudo salir ileso, pero la fuerza de sus golpes lo hizo salir volando de la barrera. En ese momento, se arrepintió de haber fortalecido las armas de Koki y Ryutaro. Fue una suerte que ya hubiera activado Riftwalk. Si eso no le hubiese dado los reflejos mejorados que necesitaba para protegerse a tiempo, habría sufrido un daño significativo. Mientras estaba asombrado, Hajime pudo derribar el corte sónico de Shizuku, que apuntaba directamente a la espalda de Sea. Entonces, lo que unos segundos más tarde pareció ser algo más que el aumento de los sentidos de Hajime, escuchó a Kouri gritar: ¡No! Ella se arrancó la mano a la fuerza en el último segundo, impidiendo que su rayo de desintegración disparase hacia Yu. El ataque fue tan inesperado que Yu no pudo reaccionar a tiempo, y el rayo de Kouri atravesó directamente el techo de su tierra santificada. La única forma en que Yu podía haber detenido un ataque tan poderoso era enfocando su maná para fortalecer solo ese punto. Sin embargo, Yu aún era lo suficientemente hábil como para mantener el resto de su barrera. La de Suzu, por otro lado, se rompió por completo cuando el rayo de Kouri lo atravesó, haciendo que ella gritase sorprendida. Hajime patinó sobre el suelo, sus pies dejando profundos surcos en el hielo. Koki fue el primero en hablar, su estúpida voz resonando por la amplia habitación. Su mandíbula estaba abierta, y estaba claro que estaba tan sorprendido por lo que había hecho como Hajime. Ryutaro y Shizuku eran iguales. Oigan chicos, ¿qué les pasa? Suzu gritó mientras se apresuraba a remodelar el terreno santificado. Pero ninguno de sus camaradas respondió. ¿A qué demonios crees que estás jugando? Qué atrevido de tu parte, Kouri. ¿Shizuku-san? Hice algo para hacerte enojar. Los golems de escarcha se acercaban al grupo, y la niebla de nieve se acercaba cada vez más para envolverlos. No había mucho tiempo para una larga discusión, pero de ninguna manera Hajime, Yu y se iban a dejar pasar esto. Mientras esquivaba los láseres y ralentizaba los golems de escarcha con balas y granadas, Hajime se giró hacia Koki con una mirada seria y le preguntó: ¿qué fue eso? Yu también se giró hacia Kouri y murmuró: ahora te lo estás buscando. Sea, por otro lado, parecía completamente aturdido y gritaba a nadie en particular: me odia Shizuku-san. Finalmente, Koki y los demás recobraron el sentido común. No es lo que piensas. No estaba tratando de golpearte.
Pero antes de darme cuenta, tienes que creerme, sí, fue lo mismo para mí. Nunca intentaría pegarte a propósito, Nagumo, lo siento, sea. No sé por qué pasó eso. Estaba tratando de golpear a los golems de Frost, pero los tres intentaron desesperadamente limpiar sus nombres. Por lo que parece, cambiaron de objetivo inconscientemente en el último segundo. Lo siento mucho. Pero siempre te estoy disparando rayos de desintegración, así que concentrémonos en el problema que tenemos entre manos ahora mismo. Eso no significa que esté bien, estúpida. Ciertamente era cierto que siempre que Yu y Cory argumentaban que inevitablemente empezaban a lanzarse rayos de desintegración y dragones de trueno entre sí, pero Yu podía regenerarse de cualquier cosa, incluso de la desintegración, y Cory era lo suficientemente fuerte como para que los dragones relámpago de Yu hicieran poco más que chamuscar su pelo. Cory ignoró la indignada mirada de Yu y se giró hacia Hajime con expresión seria. Hajime-kun, creo que estamos hechos para apuntarnos el uno al otro. Justo antes de atacar, escuché esa voz en mi cabeza otra vez. Aún usando su aliento para mantener a raya a los golems de escarcha, Tío rápidamente encontró la explicación más plausible. Esto podría ser peligroso, maestro. El laberinto probablemente esté interfiriendo con nuestro subconsciente. Esos susurros han estado imprimiendo órdenes en nosotros, TCH. Eso explica por qué todos atacaron a personas diferentes. Supongo que tampoco hay forma de romper el hechizo, ¿eh? Como estos efectos subconscientes no son inducidos por la magia, sería difícil eliminarlos. Los susurros eran una forma de sugestión hipnótica. Y habían estado construyendo para este mismo momento. De hecho, era posible que todo, desde el largo y sinuoso laberinto hasta los constantes ataques por sorpresa, formaran parte de un elaborado plan para debilitar los estados mentales de los aspirantes con el fin de facilitar la impresión del subconsciente. Además, ahora que habían atacado a sus propios aliados una vez, la impresión estaba completa. Era probable que Kouki y los demás acabasen de nuevo apuntando inconscientemente a sus aliados. La única razón por la que tal impresión no había funcionado en Hajime, Yu, Tío y Sea era porque los susurros que habían estado escuchando no los habían dirigido a un objetivo específico. Si los susurros hubieran estado tomando el control mágico de la mente de la gente, la magia de la restauración habría sido capaz de devolverlos a la normalidad. Pero no lo eran. Todo era manipulación psicológica. En cierto modo, Kouki y los otros estaban haciendo esto en parte por su propia voluntad. Aparte del tiempo, lo único que podía curar esto era borrar los recuerdos de las últimas horas de la mente de todos. Mientras Hajime todavía intentaba pensar en una contraestrategia, la neblina de nieve finalmente descendió al nivel de los ojos. La niebla de cristales de hielo gris obstruyó la visión de Hajime, y su visión se volvió borrosa. En ese momento, los ataques de Kouki y los de los demás habían sido sellados, y por mucho daño que Hajime y Tío infligieran a los golems de la escarcha, se regeneraban en cuestión de segundos. Peor aún, la niebla había amplificado el número de láseres que rebotan a su alrededor. A Hajime se le acabó la paciencia. Dios, esto es molesto. Solo había una cosa que hacer. Bien, lo volaré todo de una vez. Hajime retiró a Orkan de su tesoro escondido y disparó. 9 rayos de luz salieron del lanzacohetes, uno de los cuales se dirigió a cada uno de los golems de escarcha. Las explosiones resultantes volaron no solo los golems, sino también la neblina de nieve circundante y los fragmentos de hielo reflectante. Debido a lo cerca que estuvo la explosión, las ondas de choque también hicieron que las grietas corrieran por el terreno santificado de Suzu, causando que volviera a chillar sorprendiéndola. Hajime llevó al hombro a Orkan y asintió apreciativamente. Pero al despejarse el humo, su expresión de satisfacción se congeló, y sus labios se movieron. Otro grupo de bloques de hielo descendió al suelo con un tembloroso ruido sordo. La niebla también se reformó a su alrededor, y los fragmentos de hielo se recombinaron. Parecía que ni la niebla ni los fragmentos podían ser arrastrados por simples explosiones. Hajime-san. Ahora hay uno menos, ahora lo entiendo. Cada uno de nosotros tiene que destruir a uno. Es la única manera de deshacerse de todos ellos. Como dijo Sea, ahora solo había 8 golems de escarcha. Teniendo en cuenta que originalmente había tantos como personas en el grupo de Hajime, tenía sentido que el número significara algo. Entonces tendré el siguiente. Rugió Kouki mientras disparaba una vez más a un relámpago celestial. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, su ataque se dirigió una vez más hacia Hajime en vez de hacia los golems. Esta vez, Hajime lo vio venir y se echó hacia atrás para evitarlo. Kouki palideció mientras veía cómo su ataque fallaba por completo. Ryutaro y Shizuku también se estremecieron. Ni siquiera Ryutaro se atrevió a actuar alegremente en esta situación. Incapaz de ocultar su irritación, Suzu gritó impaciente:
¿qué vamos a hacer? El reluciente velo gris de nieve estaba a punto de bloquear su visión por completo, y el maná de Suzu se estaba acabando. Finalmente, la niebla se espesó, y Hajime desapareció de la vista de todos. Incluso logró deslizarse dentro de la barrera, haciendo imposible que Suzu pudiera distinguir a Yu, que estaba justo a su lado. Al darse cuenta de que no tenían mucho tiempo, Hajime tomó su decisión. Gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a través de la espesa niebla: no lo dudes. Dispara todo lo que tengas. Tanto la niebla como la manipulación psicológica eran pruebas que el laberinto les había preparado. Lo que significa que incluso si Koki y los demás no podían verle, tenía la corazonada de que sus ataques acabarían dirigidos a él de todos modos. De hecho, estaba seguro de ello. Esa era la única manera en que tenía sentido que estos dos juicios existieran simultáneamente. Lo más probable es que solo los ataques dirigidos a sus propios aliados fueran perfectamente precisos. Pero eso era precisamente lo que Hajime esperaba. Los objetivos de Koki, Ryutarou, Shizuku y Kouri eran Hajime, Yu y Sea. Los tres eran lo suficientemente fuertes como para poder manejar sin problemas los ataques de sus aliados. Bueno, si hubieran acabado apuntando a alguien aparte de nosotros tres, podríamos haber estado en problemas. Hajime se encogió de hombros mientras la niebla bloqueaba no solo su visión, sino incluso su habilidad para sentir a Yu y a los demás. Al final del día, habían decidido desafiar este laberinto por propia voluntad. No pudo cuidarlos durante todo el proceso. Si no podían hacer frente a estos contratiempos por sí solos, no eran dignos de aprender la magia de este laberinto para empezar. Después de todo, Hajime les había estado cubriendo el culo hasta ahora. En ese momento, una serie de láseres cortan la niebla y se dirigen directamente hacia él. Como él esperaba, la niebla no había hecho nada para debilitar la fuerza del láser. Si acaso ahora eran aún más peligrosos, ya que Hajime no podía seguir sus trayectorias. Pero aunque apenas tenía tiempo para esquivar, Hajime podía inclinarse hacia atrás y evitar los láseres con la mínima cantidad de movimiento. Los había estado esquivando sin mirarlos desde que fue derribado de la barrera. Después de todo, con Rift Walk activo, tener la vista restringida era una pequeña amenaza para él, especialmente desde que los láseres estaban lo suficientemente calientes como para que su habilidad de detección de calor pudiera sentir su acercamiento. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Si derrotar a tu golem de escarcha asignado es de lo que se trata este juicio, entonces ya he aclarado mi parte. Espero no tener que quedarme sentada aquí esquivando láseres mientras los demás quitan los suyos. Hajime examinó sus alrededores frunciendo el ceño. Por el rabillo del ojo, notó que una sección de la niebla empezaba a girar. Pensando que otro enemigo estaba haciendo su entrada, Hajime guardó a Orkan y cambió de nuevo a Daanar y Silag. Pero no tenía por qué preocuparse. La espiral se formó en un tornado horizontal, creando un túnel sin niebla. No hay láseres apuntando al túnel. Además, el túnel se dirigía directamente a las puertas del otro extremo de la sala. Encogiéndose de hombros, Hajime entró en el túnel. Mientras lo hacía, miró por encima del hombro y murmuró: te dije que no vacilaras. Ningún rayo de luz ni ondas de choque de maná se le había parecido. Bueno, si eso es lo que has decidido. Hajime dio la vuelta y entró en el túnel. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.